parábola de la oveja perdida. Allí eh, hay varios mensajes que podemos sacar, ¿verdad? De la parábola, principalmente en los primeros versículos, ¿verdad? De la oveja perdida. También encontramos la parábola de la moneda perdida. Y aquí, pues, del versículo 11 encontramos la parábola del hijo pródigo, que estoy seguro de que ustedes han leído y han oído el mensaje del hijo pródigo. En esta noche quiero compartir con ustedes desde el versículo, desde el versículo 25. Allí encontramos otro mensaje, mis queridos hermanos, de la cual es de mucha edificación para nosotros. Hermano, que quisiera saber, ¿me escuchan? A veces, pues, quisiera estar seguro de que me puedan escuchar. Sí, sí, Perfecto, yo sí lo hermanito, escucho bien. bienvenido. Ok, ok, perfecto. Decía, hermano, que el tema de hoy que quiero compartir y que he preparado a través de la escritura eh, tiene como título El hermano del hijo pródigo. Es un tema muy interesante de la cual encontramos allí en la escritura. Decía que podíamos allí buscar en nuestras Biblias del versículo 25. Vamos a leerlo del, del 25, como decía, hasta el 32. Y dice así la palabra de Dios. Y su hijo mayor estaba en el campo, y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y salvo. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre, he aquí tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino este, tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú estás conmigo y todas mis cosas son tuyas, mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano se había perdido y es hallado. Hermano, en la parábola del hijo pródigo podemos, podemos ver representados en ese muchacho rebelde, a los gentiles, volviendo arrepentidos a Dios por medio de la predicación de nuestro Señor Jesucristo y de sus discípulos. De tal manera que el hijo menor es la imagen exacta de los publicanos y pecadores que se convirtieron a Dios por medio de Cristo. Vemos aquí que el hijo mayor representa a los escribas y fariseos, los cuales no soportaban la idea de que los gentiles fueran partícipes de los privilegios divinos. Para ello era inconcebible, ¿verdad?, que pudieran estar juntos en el reino de Dios. Simplemente no lo aceptaban, no lo aceptaban. Ellos se creían superiores y justos y miraban con menosprecio a los demás. La escena aquí, hermano, la escena previa a la enseñanza de Cristo mediante las parábolas de la oveja perdida, la moneda perdida y el hijo pródigo, la encontramos allí del contexto de este pasaje que acabamos de leer del capítulo 15 del 1 en adelante. Dice el capítulo 1, ¿verdad? Perdón, el capítulo 15 del versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas
murmuraban, murmuraban diciendo, este, este a los pecadores recibe y con ellos come. Versículo 3. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, es claro, hermano, el propósito de Cristo al hablarles por medio de estas parábolas a estos hombres religiosos. Dios también ama a los pecadores y quiere salvarles. Sin embargo, esta parábola bien puede tener aplicación en nuestros días. Es posible que aún estando en la casa del Padre, estamos muy lejos de Él. Puede ser que aunque tengamos toda la vida sirviéndole, estemos también perdidos. Puede ser que a pesar de asistir fielmente a la iglesia, aún no hayamos experimentado una verdadera conversión. El hijo pródigo tenía buenas cualidades. El hijo mayor no era un hijo rebelde. Se había ido de la casa como su hermano menor. Tenía buenas cualidades. No tenía a su padre preocupado. Usted sabe que nosotros como padres nos preocupamos por nuestros hijos, ¿verdad? Pero el hijo mayor, llega y le dice, pero yo nunca te he desobedecido, le dice. O sea, tenía buenas cualidades. No tenía a su padre preocupado, como decía, sin saber dónde se encontraba. No estaba el padre preocupado porque los hijos salían. ¿Dónde estará mi hijo? ¿Qué estará haciendo? Que no ha llamado esta altas horas de la noche. No era un hijo que no llegaba a casa a dormir. Todo lo contrario, era sumiso y obediente. No era un hijo perezoso, holgazán o vago. Se la pasará dormido o desperdiciando el tiempo. No era así el hijo mayor. Que no ayudaba o no ayudara en las labores de su padre, por el contrario, había trabajado y servido fielmente, dice aquí la palabra, su padre por muchos años. Cuando su hermano pródigo, el hijo pródigo, vuelve a casa, él se encontraba en el campo trabajando. No llevaba una vida perdida como lo llegó a hacer su hermano. Aparentemente estaba en contra del pecado carnal, de la inmoralidad. Así que podemos deducir, llevaba una vida re, regida por estrictos principios morales. Pareciera que este hijo mayor todo lo hacía bien. Era obediente, servicial, trabajador, cumplidor con la ley, honesto, virtuoso. La gente lo respetaba, lo admiraba, lo alababa y lo consideraba un hijo modelo. Aparentemente, el hijo mayor no tenía fallos. Aparentemente todo era perfección en él. Sin embargo, la realidad era otra, muy diferente. Busquemos allí en Lucas capítulo 18, Lucas capítulo 18. Allí mismo en el libro de Lucas. 18, capítulo 11. Dice, el fariseo puesto en pie oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Versículo 2. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmo de todo lo que ganó. También allí estaba extraviado este hijo mayor. Es claro ejemplo de que es posible estar muy lejos
sin moverse del lugar donde uno está. Que es posible marcharse a su propia provincia de pecado sin haber salido jamás de su casa. Que es posible tener un corazón extraviado, aunque exteriormente sea bueno y virtuoso. El hijo mayor, el hijo mayor tenía la clase de extravío que se caracteriza por el juicio, la condena, el enojo, el resentimiento, la amargura y los celos, etcétera. El hijo menor pecó de forma visible y hasta escandalosa, porque todo el mundo murmuraba de él. Pero él pecaba en su corazón hasta que un día se pudo ver su triste realidad. No vemos allí que el hijo mayor no estaba dispuesto a perdonar, pero el padre estuvo dispuesto a perdonar el agravio, la rebeldía y el despilfarro del hijo menor. El padre se gozó e hizo fiesta, los siervos se gozaban también, pero el hijo mayor no. El hijo mayor no era como su padre, no pensaba como su padre, no tenía un corazón como su padre. El hijo mayor no actuaba como un verdadero hermano. Su corazón era duro, estaba dispuesto a perdonar a su hermano, deseaba que hubiese un castigo severo para él por lo que había hecho. No le importaba el arrepentimiento de su hermano, no le importaba que hubiese regresado a casa. Él no tenía misericordia para con él, ni tenía interés alguno en reconciliarse. Perdió la oportunidad de ser partícipe del gozo de su padre, de relacionarse con su hermano, y se quedó fuera, enojado, indignado, sin darse cuenta que su actitud, su dureza, su distanciamiento, su falta de amor y misericordia le dolía tanto a su padre como le dolió el abandono del hijo menor. Ojalá y nunca ninguno de nosotros tenga semejante actitud. Ojalá y no seamos como el hermano mayor, quien no estuvo dispuesto a perdonar y reconciliarse con su hermano. Quien así haga, se está excluyendo a sí mismo del gozo en el cielo. Una mala relación con nuestros hermanos en Cristo afecta directamente la relación con nuestro Padre Celestial. Allí en Marcos capítulo, allí mismo en el libro de los Evangelios, Marcos capítulo 11, versículo 26, dice: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vemos allí esa actitud del hijo mayor. No era feliz, a pesar de que era obediente con su padre. Cuando escuchamos las palabras de este hijo hacia su padre, podremos darnos cuenta que aunque le había servido mucho tiempo, no era feliz. Su vida era desdichada. Su servicio era frío, sin satisfacción, como el trabajo de un esclavo. Podemos notar en este hijo mayor una queja profunda. Su corazón piensa que nunca ha recibido lo que le corresponde. Tiene resentimiento y amargura. Este hijo pensaba que había trabajado tan duro, que había hecho tanto en sus años de servicio, pero que no había conseguido lo que ahora había recibido su hermano. ¿Será que alguno de nosotros pudiera tener dentro de sí el espíritu del hermano mayor?
Definitivamente es posible. Muchas veces, tal vez de manera inconsciente, somos dados a tener esta actitud. No somos felices, aunque por años hemos vivido en la casa del Padre. Tenemos resentimiento hacia nuestros hermanos. Nos quejamos por todo. Sentimos que nadie nos quiere, que nadie nos valora, que nadie nos considera. Sentimos que somos la persona más rechazada del mundo. Desafortunadamente es posible ser heredero de todo lo que el Padre posee y tener menos alegría que alguien que no tiene nada. Es posible ser heredero de las promesas divinas y aún así no estar satisfecho y gozosos con ello. Los sirvientes, vemos allí, nos quedémonos allí en los sirvientes de esta parábola, eran más felices que el hermano mayor. Comían, se gozaban, disfrutaban mientras que él estaba fuera de la casa enojado, exigiendo sus derechos. Dicen Filipenses, sé que muchos lo tienen de memoria, Filipenses 4:5. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Vemos muy claramente que aquí el hijo mayor no le interesaban los perdidos, esa actitud que él tuvo hacia su hermano. Si algo nos queda claro en esta parábola, hermano, es el profundo amor del Padre por los perdidos. Dios tiene un gran interés de que vengan a Él. Dios les quiere salvar, Dios les quiere perdonar. Desafortunadamente puede existir en nosotros el mismo espíritu del hermano mayor cuando no tenemos el mismo interés de Dios por los que están perdidos en pecados. El hijo mayor solo pensaba en él, solo buscaba su beneficio. Queridos hermanos y hermanas, si nosotros mostramos gran interés por nuestro propio beneficio, nada más, y ningún interés por la conversión de las almas que están en pecado, definitivamente no tenemos el mismo sentir de Dios. A veces estamos fuera de sintonía con la obra de Dios por rescatar almas. Tal pareciera que no es de nuestras prioridades, que no es algo que nos guste tanto, que no es algo que nos satisfaga. Si en verdad amamos a Dios, debemos amar también a las almas y cumplir con el mandamiento del Señor de rescatarla. Dice en Primera de Timoteo capítulo 1, el Señor Jesús eh, dejó su gloria celestial por venir a este mundo. ¿A qué? ¿A qué? Bueno, dice en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 15, dice, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Recordemos, recordemos siempre el encargo de nuestro Señor Jesucristo antes de ascender a los cielos. Dice en Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, vers Mateo capítulo 28, versículo 18.
Dice así: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Versículo 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. No debe, no debe haber mayor interés para nosotros que ganar alma para Cristo. Así que aún así vemos aquí el ejemplo, la actitud del hijo mayor. También necesitaba volver. El hijo mayor, aunque físicamente nunca había salido de su casa, también necesitaba volver como su hermano. El padre había sido misericordioso con el pródigo y ahora era misericordioso con su hijo mayor. El padre le hablaba con paciencia y amor. Y aunque sus palabras son breves, ellas expresan lo que debemos hacer para deshacernos del síndrome del hermano mayor. El padre le dijo: tú siempre estás conmigo. Todas mis cosas son tuyas. Qué gran bendición. Valorando las bendiciones que tenemos, hermano, tenemos motivos de sobra para estar felices, para no tener resentimiento, para no sentir celo, para no quejarnos de nada. En nuestra mente debe haber siempre estar el pensamiento de que tenemos un lugar en el corazón de Dios. Tenemos un sinfín de bendiciones, no solo materiales, sino también espirituales, las cuales nadie nos las puede quitar. Disfrutemos el privilegio de ser hijo de Dios. Dice en Romanos, busquemos allí en Romanos capítulo 8. Versículos 16 y 17. Dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. 17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Vernos como hermano que somos. El hijo mayor había dicho de manera despectiva: este tu hijo, le dijo. Pero ahora el padre le dice: este tu hermano. El deseo del padre era que amara a su hermano, que lo valorara, que lo ayudara. Quien no ame a su hermano, su corazón está muy lejos de Dios. Puede estar presente su cuerpo, pero su corazón se ha ido a una provincia apartada. Me gusta mucho el pasaje de Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13. Juan, capítulo 13, versos 34 y 35. Dice: un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros.
En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos a los otros. También allá en Primera de Juan, capítulo 4, 20 y 21, Primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 4, versos 20 y 21, dice, si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? 21. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, el que ama a Dios, ame también a su hermano. Debemos siempre estar cultivando la compasión. Leía yo allí mismo, volvamos otra vez al libro de Lucas, del capítulo 15 que leímos, el versículo 1 dice, se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle. Y los fariseos y los escribas murmuraban, diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces, él les refirió esta parábola diciendo, notemos en sus palabras su falta de misericordia y de amor por los pecadores. Por el contrario, allí vemos la actitud del hermano mayor, la actitud era de desprecio y precisamente esa falta de compasión lo había hecho vivir lejos de su padre. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos. No era cuestión de opinión, era necesario que él estuviera dentro de la casa con su hermano, regocijándose, disfrutando del banquete y de la fiesta, porque había vuelto su hermano extraviado. Pero por el contrario, estaba fuera de mal humor, mientras este hijo no cambiara su actitud y fuera misericordioso, compasivo y sensible, seguiría siendo un hijo extraviado. Debemos cultivar los frutos del Espíritu para poder ver a nuestros hermanos y a los perdidos con compasión y misericordia, deseando y esforzándonos por rescatarlo de la potestad de las tinieblas. Dice en Gálatas capítulo 5, versos 22 y 23. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Como conclusión, mis queridos hermanos, el síndrome del hermano mayor desafortunadamente sigue estando presente en muchos cristianos. Esforcémonos, mis queridos hermanos y hermanas, por ser imitadores de Dios y por tener el mismo sentir de Cristo. Gracias, mis estimados hermanos, por su amable atención a este mensaje. Dios le bendiga.